Atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos. Muy buenas noches y bienvenidos. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025. Son las 9, las 8 en las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Y me encuentro acompañado como siempre de Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Hola, muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, una semanita más con un montón de cosas que contar, ¿eh? Un montón, como siempre. No sé Bueno, si nos faltará tiempo, no sé. bueno. Además, la actualidad esta semana ha estado muy internacional, así Absolutamente. que bueno. Bueno, tenemos esa firma de esa tregua, de ese plan de paz que tiene como protagonista Donald Trump. Bueno, como pasa en estos casos, vamos a lo que pueda ir desarrollándose. Yo creo que todos tenemos la esperanza, porque eso es lo que nunca se puede perder, ¿no? La esperanza de que las cosas, bueno, se puedan encauzar correctamente. Aún así, estamos todavía en un momento bastante incipiente y no sé, yo creo que todos podemos tener alguna que otra duda de cómo se va a desarrollar. Pero bueno, para eso estamos, para poder ir viendo semana a semana lo que hay. Hay que alegrarse de todas las personas que estaban retenidas por el grupo terrorista Hamas, que han podido volver con sus familias. Yo creo que es lo más importante. Y también esas personas palestinas que estaban en cárceles en Israel y que también han podido volver a sus casas, a lo que queda de sus casas, evidentemente. El conflicto, yo creo que es una zona, yo creo que alguna vez ya nosotros lo hemos hablado aquí, es una zona muy difícil. El conflicto de Oriente Medio tiene muchas aristas y desde luego no creo que vaya a ser nada fácil, a pesar de toda la confianza del presidente norteamericano. Yo creo que estaba él más contento de ver la posibilidad de si le daban el Premio Nobel de la Paz que de otra cosa. Esa es mi opinión, claro. Es que el conflicto de la zona pues lleva más de 2000 años ahí enquistado, así que tampoco lo vamos a solucionar en 15 días ahora. Que va, para nada, para nada. Entonces, por eso considero que hay todavía muchas aristas y muy difíciles además, aristas muy difíciles para poder considerar que esto es un plan de paz. Puede ser, yo estoy convencida que es más una tregua más que posiblemente en este momento los únicos que pueden romperla es el ejército israelí, porque jamás no tiene, yo creo que tampoco tiene posibilidades de romper ninguna tregua. Entonces, no sé, la verdad que es complicado, ¿no? Es complicado y eso sí, yo creo que la población, la gente hoy era un paro en solidaridad con Palestina, con manifestaciones, gente que también ya sabéis que era una especie de... La verdad que la convocatoria de los sindicatos ha sido un poco extraña porque también es verdad que es complicada, ¿no? Pero bueno, podías hacer huelga, podías hacer paro por horas, en fin, todo muy light, ¿no? Que me parece bien, cada uno se puede manifestar como considere, ¿no? Pero yo creo que si hablamos de aristas dentro del conflicto entre
en la zona de Gaza y Cisjordania y el Líbano, pues las aristas también están ahí socialmente, ¿no? Entonces, complicado, Lorenzo. La verdad que esa sonrisa que se te queda un poco arrugadilla, ¿no? Por esperar un poco lo que pueda pasar. Lo más importante, si pudiera ser que ya ha empezado el plan de paz y ya se empiezan a no cumplir cosas, pues en ese plan de paz tenía que llegar cada día 400 camiones de ayuda humanitaria y nada, no hay manera de que pase más de 200. Rafah sigue estando cerrada por parte del ejército israelí y al final, por lo que nos ha podido doler durante todo este tiempo, las imágenes que hemos estado viendo, pues sigue doliendo el hambre de los civiles. Y bueno, veremos a ver, Lorenzo, veremos a ver. Bueno, veremos a ver. Mientras, pues si te parece, vamos con los datos de la semana. Pues sí, porque yo creo que un poco, hablando de la actualidad, yo creo que es verdad que esto un poco ha sido el impacto, ¿no? de estos últimos 7 días y casi hasta por el bien, ¿no? de la información a veces vale la pena callar para reposar, ¿no? Un poco lo que pueda venir, ¿no? Así que sí, si te parece, vamos a empezar con la primera parte de nuestro programa, donde además de la actualidad, pues hablamos de esos datos que siempre son importantes, gracias al trabajo que hacen diariamente Europa Press Datos, y tenemos pues los datos del paro en España. Es la última EPA y nos lo explican muy bien desde Europa Press. En la primera gráfica vemos esa evolución cuatrimestral, donde vemos buenos datos. El número total de parados en España es de 2.553.100 personas en este segundo trimestre de 2025. Eso, pues, tener en cuenta que supone pues una bajada respecto al trimestre anterior del 8,46%. La tasa de paro en este momento la podemos ya en números, en porcentaje, en el 10,29%. Lo dicho, todo esto en relación a hace 3 meses y según la encuesta de población activa que ya sabéis que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Como podéis ver, evidentemente estamos en bajada y bueno, pues yo creo que por el bien y la emoción para todo el mundo que necesita trabajar y vivir decentemente, pues es muy interesante, ¿no? La segunda gráfica es ya una valoración interanual del paro, ¿no? Según esa época. Como podéis ver, se refleja pues desde los años 2007, 2012, que fueron esos repuntes, esas bajadas del 13 al 19 y ese pequeño repunte que vino a causa, todos lo sabemos y nos acordaremos, desgraciadamente de la pandemia. Como era de esperar, desde 2021 vino una bajada muy importante del paro y bueno, ya ahí estamos, seguimos en zona negativa, que eso es bueno para todo el mundo, ¿no? Es evidentemente un cambio significativo en los últimos 4 años y si nos vamos otra vez a lo que es el trimestre, que es lo que se ha evaluado en este momento por la EPA, pues tenemos 22.268.700 personas ocupadas. Eso representa una variación de más de 500.000 personas que han conseguido trabajo, comparándolo con el trimestre anterior. Y el número de parados pues también ha cambiado, son menos de 235.999, es decir, un menos 7,34%. Y ya en la última gráfica que os he traído sobre este tema es esa creación de empleo, pero
comparándolo en las comunidades autónomas, ¿no? En los últimos 12 meses. Y es también muy interesante porque tenemos también algunas diferencias, ¿no? Tenemos zonas como Ceuta y Asturias que lideran esa creación de empleo, que es muy interesante. Luego seguirían La Rioja y Madrid como el segundo grupo, y luego ya le seguiría pues Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, para llegar a ese medio donde estaría Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Cantabria, para terminar en el furgón de cola el País Vasco y Melilla. Es interesante porque el País Vasco siempre ha tenido unos buenos resultados precisamente por su industria importante, y que en estos últimos 12 meses pues la creación, ojo, no estamos hablando de paro, sino del tanto por ciento en creación de empleo, o sea, de nuevos empleos. Bueno, pues hay menos oportunidades de nuevos empleos en estas dos zonas. Mirad la diferencia, ¿no?, entre Ceuta y Melilla. Ceuta está creando muchísimo empleo comparado, por ejemplo, con Melilla, y lo dicho, en el furgoncito de cola pues está Euskadi. Así que bueno, ahí están los datos, y así nos lo han contado una semana más Europa Press Data. Pues vamos a seguir y nos vamos al contexto. Sí, porque se ha hablado mucho en redes sociales. Bueno, sabéis que al final ya podemos decir que todos los españoles y españolas que participaron en la flotilla Global Summit, que estaban retenidos en Israel, bueno, pues ya podemos decir que ya todos están en casa, ¿no? Han vuelto. Claro, en redes sociales se ha cuestionado muchísimo, porque siempre hay gente que cuestiona las cosas, cosa que es interesante porque nos hace pensar, y se ha cuestionado mucho el dinero público que se ha utilizado para traer de vuelta a estos españoles y españolas, ¿no? Y por eso, en los contextos de esta semana, Neutral ha querido dar algunas explicaciones sobre por qué ocurren estas cosas y por qué pasan, ¿no? Y cómo se pueden hacer. Lo más importante, nos tenemos que ir a las fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Qué es lo que dice la normativa española? Pues esa normativa prevé la posibilidad de ayudar sin que deban reintegrar el dinero después, pues aquellos españoles que se hayan podido encontrar en situaciones de especial vulnerabilidad. Como bien dice el propio ministerio, estos ciudadanos españoles se encontraban en esa situación de vulnerabilidad extrema porque estaban retenidos contra su voluntad, y además estaba agravada por la imposibilidad de que ellos mismos, ante su situación, pudieran gestionar un billete de avión que se exige, ¿no?, con carácter urgente por las autoridades migratorias israelíes, ¿no? Por eso la embajada española en Tel Aviv, evidentemente en coordinación con el propio Ministerio de Exteriores, gestionó con carácter de urgencia esos billetes con el fin de garantizar la salida de estos españoles y evitar el agravamiento de la situación. Todo esto que nos lo cuenta el Ministerio, hay que decir que está dentro de una norma, que es la Orden AUC 145 de 2022, donde se regulan las ayudas de protección y asistencia consular en el extranjero. En esa orden, entre otras cosas, se recoge cómo se protege y asiste a los nacionales españoles que se encuentren en situación de necesidad, de especial vulnerabilidad o de falta de recursos. Podemos ver que los órganos con competencia para ello podrían incurrir en gastos dentro de las partidas presupuestarias asignadas y conceder esas ayudas a esos nacionales, ¿no? ¿En qué caso, qué es lo que más se ha criticado? ¿En qué caso no deben devolver las ayudas? Pues hay que decir que, de acuerdo a los datos que da el Ministerio, hay una buena parte de las ayudas, esos gastos de repatriación que se recogen en esta norma, que son reintegrables, pero también hay excepciones para que no se tengan que devolver. ¿Cuáles son esas excepciones? Que las ayudas sean a personas detenidas, las ayudas sean por subsistencia,
que las ayudas sean para inhumación o incineración, o que sean ayudas, por ejemplo, para asistencia psicológica con carácter de emergencia, y también se incluye en este apartado las ayudas a menores de edad. ¿En qué otros casos se ha prestado esta misma ayuda a nacionales? Porque no es la primera vez. Bueno, pues como bien explica Neutral, estas ayudas no reintegrables también se han dado en otros casos en los que los ciudadanos españoles se encontraron en esa situación de especial vulnerabilidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en evacuaciones de Irán, de Gaza o de Libia, entre otras, o como se ha hecho con la repatriación de otros ciudadanos españoles retenidos en terceros países contra su voluntad. Lo importante de todo esto, bueno, pues los 49 activistas nacionales, lo dicho, ya están en España. Casi todos se han movido por vuelos comerciales, aunque también algunos han vuelto con un avión militar que fue fletado por el gobierno. Así que bueno, la explicación está ahí y unos lo entenderán, Lorenzo, y otros pues no. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la transparencia. Volvemos de la mano con Decibio, porque es interesante, ¿eh? El BOE ha recogido en estos días la orden con lo que es la base reguladora para las ayudas de hasta 100 euros para comprar gafas o lentillas, ojo, para niños de hasta 16 años. El presupuesto que se va a tener para esta ayuda es de 47.775.000 euros. Según el propio texto que se ha publicado, la ayuda va a estar vigente desde este mismo mes de octubre hasta que acabe 2026. Eso sí, ya se especifica que si se agota el presupuesto, pues terminará el tiempo para la ayuda pues antes, ¿no? Hay que decir que el sistema aún debe ponerse en marcha, aunque ya se pueden pedir. ¿Por qué? Porque estas ayudas se van a realizar gracias a la articulación de un convenio con el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas, que será quien acredite a las ópticas para que puedan participar y se pueda reembolsar el descuento. Es importante porque de esa manera tú puedes ir con tu niño para comprarle sus gafas o sus lentillas a esa óptica y no tienes que esperar a que presentar papeles y que en tal caso la administración te devuelva esos 100 euros, sino que ese descuento se va a hacer directamente por las ópticas, que van a ser las entidades colaboradoras. Podrán usar, como os decía al principio, este descuento todos los niños y niñas de hasta 16 años, y lo dicho, para gafas, para lentillas, para líquidos de lentillas, y eso sí, que estén cubiertos por el sistema público de salud. De hecho, se deberá mostrar la tarjeta sanitaria o certificado emitido sabéis que están las mutualidades de funcionarios o, por ejemplo, la propia Ingesa, ¿no? Eso sí, la ayuda va a ser una vez al año, o sea, una ayuda porque esto significa, pues eso, que entre una compra y la siguiente, pues deben pasar 365 días. En concreto, además, también es importante porque no se va a aplicar ese descuento en compras online y por tanto tiene que ser en las tiendas, en las ópticas presencialmente, pero más que nada es por eso, por ese convenio, para que el descuento sea directo, ¿no? Que tú vayas a comprar las gafas y que ya directamente te pueden hacer el descuento. Así que, lo dicho, todos aquellos que tengan menos de 16 años o hasta 16 años, pues, oye, una ayudita. Momento de la seguridad con la ciberdelincuencia. Pues sí, pues nos vamos con Maldito Timo y con Incibe, porque se ha movido durante estos días, pues un mensaje de WhatsApp donde te dicen que están llamando supuestamente del Ministerio, en este caso del Ministerio de Sanidad, para lo que va a ser
la posible dosis, ¿no?, de refuerzo de la COVID. Bueno, pues hay que decir, esto a veces pasa, que esto que se ha movido muchísimo y que te reenvían a todos los grupos que tengas en tu móvil, porque yo no sé cómo lo hacen, pero es así. Bueno, pues hay que decir que el Ministerio de Sanidad, en primer lugar, no está realizando ninguna llamada para ponerte vacunas. Lo que te pueda decir este mensaje de que como se acogen a que van a llamar y por tanto te van a timar. Bueno, pues desde INCIBE dice que sí que es verdad que han recibido alguna consulta aislada sobre estas llamadas, pero que han sido informativas, es decir, para preguntar si se trataba de una noticia falsa, cosa que me parece muy bien, que para eso están los lugares y los sitios, para que nos podamos informar. Pero eso sí, por el momento no tienen evidencias de que haya alguna víctima, ¿no? Ni te van a... En fin, no te va a pasar absolutamente nada a pesar de esta sensación de miedo que provoca este texto de WhatsApp. Por su parte, Maldito Timo también se puso en contacto con la Policía Nacional, que también les confirmó que no tienen constancia de que estas llamadas se estén produciendo y como os decía, la propia también, por ejemplo, la Guardia Civil no ha respondido a esta consulta de Maldito Timo, pero en verdad tampoco en sus redes pues se han hecho eco de esta situación. Hay que decir que esto es lo típico de los bulos, en este caso para crear ese miedo, esa incertidumbre, y como ya os he dicho muchas veces, los bulos se crean, se desarrollan, pero nunca mueren, sino resucitan. Este mismo texto ya se detectó en 2021. Lo que pasa que en aquel momento era la segunda dosis de refuerzo, etc. Y claro, la única diferencia es que en ese momento, más que hablar del Ministerio de Sanidad, te hablaban de la Seguridad Social, cosa todavía peor, porque la Seguridad Social es una cosa que no tiene nada que ver con el servicio sanitario como tal, ¿no? Y el objetivo era obtener el código de verificación de WhatsApp de las posibles víctimas para acceder a otro dispositivo, ¿no? Eso fue en el 2021. Casi el mismo texto, con algunos cambios, pues es lo que se ha movido durante esta semana. Claro, ha empezado, tener en cuenta que igual que cuando empiezan las campañas de la declaración de la renta, se mueven muchos contenidos que evidentemente pues no tienen nada que ver con la realidad, y en algunas ocasiones pues entramos en el ciberdelito, pues empieza también la campaña de vacunación y evidentemente pues se remueven nuevamente estas cosas. Hasta el momento es así, lo más importante, hasta el momento no se ha detectado que ese SMS pueda ser un ciberdelincuente donde efectivamente nos quieran robar el código de verificación. Pero, como bien explica INCIBE, por si acaso, mejor desecharlo y olvidarnos de él, ¿no? En otros sitios, no solamente en España, se han movido este tipo de mensajes. El propio Ministerio de Salud de Colombia y de Perú, y también en México, pues han alertado también de estos contenidos. Así que, en fin, lo dicho, no te van a llamar para que te puedas vacunar de la dosis. En este caso, ojo que estaremos en la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID. Y por el momento también es verdad que, en fin, hay que estar un poco tranquilo porque no se ha detectado que se esté creando algo como ocurrió hace 3 años, donde podamos tener algún problema de seguridad con nuestras cuentas. Pues nos vamos a la Policía Nacional. Pues sí, porque nos hacen una interpretación muy interesante, más que nada por algo parecido a lo que normalmente siempre hablamos, ¿no? Antes de compartir, pues piensa un poco lo que compartes y saber siempre que no todo lo que lees pues va a ser verdad, o todo lo que escuchas, ¿no? Y nos habla de algo que es casi
el punto neurálgico, Lorenzo, de nuestro programa, el ser críticos, ¿no?, con la información que consumimos. Bueno, pues ellos nos lo explican así. 5 consejos para combatir las fake news. Antes de compartir, contrasta siempre con fuentes oficiales. Si es un mensaje, sospecha si el logo o la imagen de la marca tiene algo raro o extraño en su apariencia. Googlea, haz una búsqueda rápida del contenido para verificar su autenticidad. Consulta quién es el emisor, puede ayudarte a saber si se trata de una información objetiva. No compartas si dudas o piensas que se trata de fake news. Puedes crear alarma. Recuerda, trata de utilizar siempre el sentido común. Pues lo que hemos dicho. Es fácil, ¿no? Hay una cosa muy interesante, porque también junto con esta campaña que han movido con esta píldora informativa la Policía Nacional esta semana, hay uno muy bueno, donde es un vídeo, en el que hablan de que hay ciertos elementos que pueden estar impregnados con el VIH. En fin, por favor, que volvemos a los plátanos. ¿Te acuerdas hace unos años que habían plátanos que tenían el virus? Pues que volvemos a lo mismo, por favor. Pues es un ejemplo de que es importante, pues, que todo lo que puedas leer, todo lo que puedas ver o escuchar, pues no tiene por qué ser verdad, ¿eh? Así que, en fin, lo dicho. Albacete, Guardia Civil. No hay que picar, no hay que hacer las cosas así al tuntún. Solamente, al final es siempre lo mismo, Lorenzo, es intentar captar la atención a cualquier precio, ¿no? Y crear alarmas o crear situaciones donde al final somos víctimas de la contrainformación. Ahí está. Pues nos vamos con la Guardia Civil. Y nos vamos con la Guardia Civil, y además desde su departamento del Seprona, comprometido, como bien sabéis, con la protección de las aves rapaces, entre muchas cosas. En definitiva, es el cuerpo que custodia la naturaleza, que también de alguna manera es custodiar y cuidar nuestro futuro, y han incluido en sus redes sociales durante esta semana estas imágenes que me parecen muy interesantes. Albacete, Guardia Civil, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué detalle? Recibimos aviso a través del 062 de que un ciudadano ha llamado porque ha aparecido una rapaz herida. Abeja 21 de COS. Nos trasladamos al lugar y una vez que la localizamos, la capturamos para trasladarla al centro de recuperación. Es muy importante cuando se localiza cualquier tipo de ave, y sobre todo las rapaces, que son más peligrosas, el no manipularlas, porque se pueden dar dos casos: uno, que le hagamos daño, si tiene algún tipo de fractura le hagamos mucho más daño del que ya trae, o que el animal a la hora de defenderse nos pueda hacer daño a nosotros. Lo más importante, una vez localizada, se llama al 062 o al 112, ellos nos alertan y nosotros procedemos a su captura y a su traslado. En el Seprona, cuando se recibe una llamada de cualquier persona que la hacen a través del 062 o del 112 porque han visto algún tipo de especie que se encuentre herida, alguna rapaz o algún animal silvestre, nos desplazamos al lugar para proceder a su captura de la forma correcta y menos lesiva para el animal, y trasladarla posteriormente al centro de recuperación para que allí sea tratada por los veterinarios. Pues ahí estaba la información. Muy interesante el trabajo que hace el Seprona, y también muy importante la colaboración de la ciudadanía con este tipo de actividades. Lo dicho, custodiar la naturaleza es cuidar también nuestro futuro. Y vamos hasta la alfabetización mediática, Lorenzo. Ya sabes que estamos dentro de ese programa AMIDI, de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO. Están llevando a cabo ese programa de Media 20.1 y en este caso Adrián Carrera, que es el coordinador de la difusión de esta cátedra de la UNESCO, nos explica cómo funciona el Rijksfarming y qué podemos hacer como audiencias, ¿no?, como consumidores, para desincentivarlo, ¿no? Porque en el momento que veamos y nos explique qué es eso del Rijksfarming, pues nos vamos a sentir
como muy cercanos a esa situación. Así que, si te parece, Lorenzo, vamos a escuchar. ¿Le ha ocurrido que está mirando sus redes sociodigitales y se encuentra con una noticia u opinión que le hacen enojar? ¿Cómo es posible?, piensa. Y entonces procede a interactuar con esa publicación. Hace un comentario o deja una carita enojada o lo comparte, añadiendo su punto de vista sobre lo indignante del contenido en cuestión. Se lo pregunto, porque en las plataformas sociodigitales hay una técnica conocida como rage farming, que se podría traducir como el acto de cultivar el enojo. Quienes recurren al rage farming crean contenido para despertar la ira de ciertos grupos. Así lo planifican. Deciden qué temas, encuadres, palabras, gestos son los más útiles para suscitar la rabia de una audiencia determinada. ¿Por qué lo hacen? Porque el enojo es una emoción que incrementa las posibilidades de que las audiencias interactúen con sus contenidos, así sea para criticarlos. Los algoritmos de la mayoría de plataformas digitales premian la interacción, dando mayor alcance. Entonces, a mayor indignación, mayor visibilidad. El rage farming se usa para incrementar las ganancias de medios y creadores digitales, pero también para favorecer agendas políticas e incluso propagar desinformación o discursos de odio. Frente a esto, como audiencias, podemos hacernos algunas preguntas antes de interactuar con una publicación. ¿El contenido brinda información relevante o solo me hace enojar? ¿Quiero que esa publicación o esa cuenta tengan más alcance? ¿Siento enojo ahora mismo? Eso sí, el primer paso es hacer una pausa. Citando a Séneca, deje al tiempo todo aquello que quiera apreciar bien, porque nada se ve con claridad en la primera agitación. Pues ahí ya sabes, y hay mucha gente que usa esa técnica. Yo creo que lo explica muy bien, ¿verdad, Lorenzo? Sí. ¿Y cuántas veces caemos en estas cosas? Me encanta. Muchísimas. Vámonos a las verificaciones. Pues sí, ya entramos en la tercera parte de nuestro programa. Vamos con nuestros verificadores de cabecera y para esta semana pues he tenido que hacer mucha búsqueda, más que nada porque había un montón de bulos, como no. Para eso todos los días, tanto desde Verificar Radio Televisión Española, como F Verifica, como Verificat Cataluña, como Chequea, como Neutral, bueno, todos los días tenéis desde sus páginas un montón de desinformación. Pero bueno, yo os he traído estas que he considerado las más virales, o por lo menos las que yo creo que se han movido mucho más en redes sociales. En el ámbito de la política y la economía, bueno, pues os traigo, este es el primero. Más que nada porque se hizo viral, sabéis que el 12 de diciembre, el domingo pasado, pues se celebraba el Día de la Hispanidad y bueno, pues es motivo suficiente para que se muevan muchos contenidos y evidentemente algunos contenidos desinformadores. Por ejemplo, que nos iban a multar por la colocación de la bandera de España en el balcón o en la ventana de casa. Y se ha movido muchísimo. Tanto es así que, bueno, hasta hablando de esto que hablábamos hace un momentito, del rage farming, bueno, una gran indignación, porque como podéis imaginar, esa posible multa por colgar la bandera de España, que podía llegar a los 600 euros, bueno, pues evidentemente el culpable era Pedro Sánchez, como era de esperar, ¿no? Siempre. Que nos iban a poner multas de hasta 600 euros por colgar la bandera de España durante el Día de la Hispanidad. Bueno, pues hay que decir que, por ejemplo, solamente el día 11 se compartió este tipo de mensajes más de 9.000 veces, Y en el propio día 12, el Día de la Hispanidad, todavía había gente por ahí pues compartiéndolo, llegando a más de 5.000 veces compartido. O sea que, en fin, bueno, pues hay que decir que no hay ninguna norma que nos pueda multar hasta con 600 euros por colocar una bandera española en el balcón o en la ventana. Es falso. En este caso, Verificar Radio Televisión Española se puso en contacto con especialistas en derecho civil,
como por ejemplo el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas, con el propio Ayuntamiento de Madrid, y evidentemente aseguran que ninguna legislación evidentemente lo prevé. Algunos de los mensajes que se difundieron en relación a este bulo nos querían explicar que sí, que la ley de propiedad horizontal pues recogía una supuesta sanción y hasta se refería al artículo 7º. Si nos vamos a ese artículo, podemos ver que no se prohíbe la colocación de banderas. Eso sí, en ese artículo se dice que el propietario de cada piso podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del propio edificio o de la estructura general. Así que nada que ver con una banderita, etcétera. Me hizo mucha gracia con la verificación de esta desinformación, porque en este caso verifica, pues consultó con el Ayuntamiento de Madrid, que evidentemente pues negó que no había ninguna legislación, ningún tipo de multa administrativa al respecto, pero sí que me hizo mucha gracia, y lo recogen ellos, que desde la propia Policía Municipal, que les aseguraron que no hay ninguna ordenanza municipal que diga que colocar la bandera es motivo de sanción, ni ningún texto legal o normativo que lo prohíba. Tanto es así que la propia Policía Municipal dice nos estaría multando a nosotros todos los días. Ja, 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 ja. ¿No? Claro. Bueno, pues, en fin, aunque sea con esa alegría de la Policía Municipal, que tiene toda la razón, pues, hombre, es una mentira y nada más. Bueno, pues, como mucho puedes conseguir pues que pelearte con el vecino, si es un poco imbécil, pero bueno, eso lo puede pasar, claro, por muchas cosas. Efectivamente. Bueno, nos vamos a otro que tiene que ver con el ámbito económico, y a mí es que la verdad que hay que decir, lo recogen todos los verificadores. Yo os lo traigo desde la página de Verificat Catalunya, y es algo que se ha hecho muy viral esta semana, donde nos decían que ya el BOE, que ya se recogía que las personas, o sea, a partir del año que viene, pues íbamos a percibir los trabajadores por cuenta propia o ajena, pues 95 euros menos cada mes desde el 1 de enero de 2026. Anda que no están las cosas para que, oye, 95 pavitos, Lorenzo, en fin, es un dinerín, ¿eh? Bueno, pues hay que decir a esto, que se ha viralizado muchísimo como algo ya, bueno, terrible. Bueno, pues hay que decir que esto es el mecanismo de equidad intergeneracional, que sirve para compensar el aumento de la tasa de dependencia, ojo, hasta 2050. ¿De dónde salen esos 95 euros mensuales? Pues bueno, de entrada sale de una mentira. No son 95 euros mensuales, son 95 euros anuales, siempre y cuando tengas la base máxima de cotización. El mecanismo de equidad intergeneracional se está aplicando desde 2023, es proporcional a la base de cotización de cada trabajador. En 2026 los trabajadores pagarán el 0,15 al mes al fondo de pensiones, que se irá repitiendo, como os decía, hasta 2050. En 2026, como os decía, será ese 0,15, así que solo las personas que perciban la base de cotización máxima pagarán 92,04 euros al año, es decir, 7,67 euros al mes. Pero nada que ver con lo que nos quieren contar, ¿no? Todos los trabajadores, tener en cuenta que aportan esta cantidad. Como os decía, en 2025 los trabajadores estamos pagando un 0,13% sobre nuestra propia base. Se aumentará en 2016 al 0,15, 0,17 en 2027, 0,18 en 2028, bueno, pues así hasta el 2050. Así que ni nos van a quitar 95 pavitos de nuestra nómina,
ni tampoco, bueno, hombre, si tenemos una base de cotización maravillosa, máxima, que estamos hablando ya, pues hombre, de sueldos al mes de 4.000, casi 5.000 euros, pues sí, les van a quitar 7,67 euros al mes. Pero bueno, yo si cobrara eso, Lorenzo, tampoco me importaría, ¿eh? Yo con esas cantidades, a mí me gusta ser muy solidaria, no hay problema. Nos vamos a las fobias sociales. Nos vamos, sí. Este es muy interesante porque además de paso es graciosito, ¿no? Ya sabéis que a mí TikTok no me gusta mucho. Perdonadme muchísimo, pero a veces me resulta un poco cargante. Es verdad que también me río muchas veces con TikTok, las cosas como son. Ya se movió mucho el año pasado. Era, bueno, ya lo podéis leer ahí, si es marroquí va a ir a por ti, si es argelino te va a dejar fino, si es tunecino robará tu vecino. Bueno, pues eso se movió con, pues eso, con una canción que se viralizó muchísimo. Muchas personas han utilizado este audio para publicar vídeos contra las personas inmigrantes dentro de la propia plataforma. Y esto lo trae Maldita.es porque ya el año pasado la plataforma eliminó el sonido de todos los vídeos que lo estaban utilizando, ¿no? Todo esto gracias a una consulta que precisamente hizo Maldita.es y otros verificadores. En ese momento llevaban semanas circulando en la propia plataforma y al final sí que es verdad que la aplicación pues tuvo que explicar que sí, que se incumplían las normas de la comunidad, que no se había identificado hasta ese momento y que por tanto se eliminaba. Pero ¿qué ocurrió? Que la canción ha vuelto a reaparecer en las plataformas, y otros usuarios pues están publicando nuevamente ese mismo sonido que con esa letrilla, y como pasa con todas las redes sociales, pues aglutinan miles de likes y reproducciones. Sigue siendo algo que no se debería producir en TikTok porque no permite discursos de odio contra grupos protegidos entre los que se sitúan las personas inmigrantes. Y como ellos mismos dicen, como normas de su propia comunidad, pues no permite ningún discurso o comportamiento de odio ni apología de ideologías basadas en el odio. Con lo cual, pues hay que volver a reivindicar que este tipo de acciones en redes sociales pues sigue siendo algo que hay que censurar y que las redes sociales, estamos hablando de TikTok porque se ha producido esta situación que a pesar de que se corrija una acción, al final vuelve otra vez a hacerse público, bueno, pues que entre todos también podemos hacer las cosas un poco mejor. Así que ojo con este tipo de cuestiones que dice poco de nosotros, dice poco de la comunidad digital y dice muy poco también de la plataforma. Así que ahí está. Y continuamos. Pues sí, porque también este ha estado muy interesante, porque bueno, se ha hecho viral que el piloto Marc Márquez, pues que había anunciado que no iba a participar en la Noche del Orgullo de MotoGP. Vaya por Dios, los mensajes virales pues incluyen declaraciones que habría hecho Márquez, pero eso sí, todo en texto. En concreto dice que este deporte debe centrarse únicamente en los resultados en la pista, no en cuestiones políticas o movimientos sociales. Bueno, pues hay que decir que es un bulo. El propio equipo de Marc Márquez pues se lo ha desmentido a un verificador como Neutral, diciendo que es completamente falso. Especialmente por una cosa, porque la Noche del Orgullo de MotoGP no existe. No se celebra nada de eso. Y por tanto, pues el piloto nunca pues, ha hecho referencias sobre algo que no existe. Es verdad que el bulo se ha difundido pues gracias al buen resultado que sabéis que hace pocas semanas tuvo Márquez, que se proclamó nuevamente campeón del mundo
de MotoGP y utilizando, pues bueno, el buen momento y el respeto hacia Marc Márquez, pues han utilizado esta situación. Si hacemos una búsqueda de palabras clave, simplemente en Google, Noche del Orgullo de MotoGP o Marc Márquez, Noche del Orgullo, no tenemos ninguna prueba ni encontramos ninguna publicación y además lo más importante de todo, que no hay ningún registro sobre la Noche del Orgullo de MotoGP. O sea que nada, desde el principio hasta el final, pues todo es mentira. Pues nos vamos al cambio climático y salud. O a la inseguridad y conflictos. Perdona, sí, eso. Y me lo he saltado. No. ¿Sí, no? Sí, es inseguridad y conflicto. Yo era el que lo he saltado. Inseguridad y conflicto. Es que este es muy bueno. Más que nada porque enlaza con el contexto que hablábamos la semana pasada. Yo creo que fue justo el miércoles pasado que hablábamos del estudio que se estaba haciendo desde ETSO, acordaros de los gestores europeos de redes eléctricas, donde todavía no habían conclusiones exactas de lo que había pasado en el apagón en España. Chico, Lorenzo, y el jueves empezó a moverse por redes sociales que Red Eléctrica Española estaba afirmando que en cualquier momento íbamos a tener un apagón nuevamente de 3 pares de narices. Yo me quedé, digo, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? De hecho, le pregunté a Luna, que le dije a ver qué es lo que pasa, porque está todo el mundo hablando de comprar kits de antiapagones y cosas así. ¿Qué me perdió? Y se lo pregunté precisamente el jueves o el viernes, plan de ¿qué me perdió? Porque hay algo que me perdió aquí, porque había muchísima gente, no solo en redes, sino en programas de televisión, en muchos sitios donde se estaba hablando de eso. Efectivamente. Sí, cierto, Lorenzo. Yo además me llamó la atención y fue por lo que yo me encontré ya un poco impactada, por lo que tú decías, que ya volvían los reportajillos estos del kit, ¿no? De supervivencia. Digo, no me lo puedo creer otra vez. Eso es porque alguien se debió reponer el stock y dijo, ahora voy a vender. Digo, esto hay que darle salida. Efectivamente, que pues si no... Bueno, pues hay que decir varias cosas al respecto. Es verdad que en este mes Red Eléctrica ha pedido hacer una serie de cambios temporales a las normas técnicas del sistema eléctrico, porque según el informe realizado por ellos, pues se pueden dar variaciones de tensión que podrían generar impacto en la seguridad del suministro. Lo que sí que también dice Red Eléctrica es que no ha habido riesgo de apagón o suministro en los últimos días sin que nos tengamos que preocupar. Pero sí que advierte, y además lo hace a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que en las últimas 2 semanas, más o menos finales de septiembre, principio de octubre, se han visto variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico de España peninsular. Ojo, España peninsular, que han estado dentro de los márgenes, establecidos. Acordaros que la semana pasada teníamos unos valores que iban desde los 400 a 220 kilovoltios, esos máximos y mínimos, que mientras esté en esos 2 puntos, eso significa que no tenemos ningún problema. Eso sí, Red Eléctrica, yo me imagino que después de lo que pasó con el gran apagón, pues hombre, yo creo que cualquier variación, yo creo que ya los ponen de los nervios y hacen muy bien, avisan, por si acaso. Y eso es todo lo que ha dado de sí este informe, que era, además, lo dicho, un documento que se envió a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pero ojo, especialmente por el impacto que puede tener en los precios de la electricidad, este tipo de variaciones. Con lo cual, nos hemos ido de un trocito del documento a amplificarlo de tal manera que esto significa que vamos a tener un riesgo de apagón inminente
cosa que además no menciona en ningún momento ese documento realizado por Red Eléctrica. Acordaros, tanto el Gobierno Central como Red Eléctrica, como la propia Organización Europea de Gestores de Redes Eléctricas, el ENSO, que hablábamos la semana pasada de él, pues consideran que el apagón se debió a variaciones anómalas de esa tensión en la península ibérica, pero que aún no está establecido quién o qué fue el responsable de esos problemas de tensión. Con lo cual yo creo que podemos, yo ya me da un poco de mal rollo, Lorenzo, pero yo creo que también, en fin, está un poco exagerado. Todo sea que mañana tengamos un apagón, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, vámonos a... Bueno, seguimos con seguridad y conflictos. Sí, porque es interesantísimo. Yo creo que hay mucha gente que sabe que tenemos un cometa interestelar, el 3I Atlas, que está haciendo una visita a nuestro sistema solar, que va a pasar cerca de la Tierra, de Júpiter, el Sol, Marte. Y este objeto, evidentemente, tiene un interés científico, pero también, evidentemente, tiene un interés social para mucha gente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que entre lo científico y lo que nos inventamos con nuestra propia cabecita, descontextualizamos, y durante esta semana hemos podido ver un montón de desinformaciones en redes sociales, ¿no? Usuarios de las redes sociales pues han compartido contenidos que no están contrastados. En concreto, por ejemplo, hay uno muy interesante que dice que la NASA no está ofreciendo información pública sobre el cometa desde el 30 de septiembre, ¿no? Es decir, un poco que es quien está ocultando información. En realidad, la agencia espacial que todos conocemos, la NASA, no está actualizando ninguno de sus canales públicos ni redes sociales, debido a que, recordemos, el gobierno de Trump, el gobierno norteamericano, pues ha decidido el cierre desde el 1 de octubre de 2025. En la página de la NASA aparece un texto donde además nos lo explica. Debido a la falta de financiación del gobierno federal, la NASA no está actualizando este sitio web. Es decir, no es porque estén, en fin, intentando ocultar información, es que los han dejado sin dinero. Es tan fácil como eso. ¿Qué otras cosas también se han movido respecto a este cometa? Bueno, pues ya sabéis, especialmente los que les gusta la literatura de ciencia ficción, tenemos a Arthur Clarke, un escritor británico que conocemos todos porque es el que ha escrito obras como 2001, una odisea en el espacio, o su libro Cita con Rama, que precisamente ese libro, Cita con Rama, cuenta la historia de un asteroide que va a pasar cerca del sistema solar, y esto será aprovechado por la humanidad para hacer una visita al objeto. En concreto, dice que en el interior descubren que hay vida que se desarrolla de forma extraña. Y ha sido, por tanto, esa trama literaria aprovechada por mucha gente en las redes para señalar las supuestas coincidencias de Rama con el 3I Atlas, sugiriendo que el cometa interestelar tiene vida extraterrestre. La comunidad científica, evidentemente, pide especialmente que nos vayamos a los datos científicos, los que nos pueden dar las agencias espaciales, no solamente la NASA, y bueno, y hacen explican un elemento muy interesante, la señal, ¿no? Esa señal a la humanidad desde el cometa, el WOP. Bueno, pues esto también tiene una explicación, que a algunos seguidores de esta temática posiblemente también les sonará. Hay que decir que en 1977 un radiotelescopio dedicado a la búsqueda de vida extraterrestre detectó una señal de radio algo más intensa, un poco anómala, lo que recibió el nombre de señal WOP, y que ha alimentado muchas hipótesis sobre su procedencia extraterrestre. En concreto, gracias a eso, hay contenidos que dicen que fue el cometa 3I el que envió esa señal WOP.
Algo que puede haber alimentado estos contenidos también es gracias al blog de Avi Loeb, donde señala supuestas coincidencias entre la trayectoria celeste de este cometa y la señal WOP. Pero también el propio Loeb explica que no hay datos o evidencias de radiotelescopios sobre este cometa. Lo cierto es que el misterio de la señal WOP no está todavía resuelto, a pesar de que se ha hecho muy famoso. Nuevas investigaciones de este mismo año apuntan a que esa señal tuvo un origen astrofísico natural y casi descartando que pudiera deberse a una interferencia de radio. Así que, a pesar de todo lo que podemos leer durante estos días sobre este cometa 3C Atlas, pues, en fin, no está muy claro, Pues mejor nos quedamos... Se ve claramente que hay vida. Mira el pedazo de piscina con el jacuzzi al lado que se han montado. Es que se ve perfectamente. Esta página es súper... Esta página que os estamos mostrando son los ojos del sistema solar. Es una herramienta de la NASA, con lo cual es de lo poquito que sigue funcionando, pero de todas formas es muy interesante porque siguen almacenados muchísimos datos sobre nuestro sistema solar, sobre lo que podemos ver, cuándo lo podemos ver, y es gratuito. Lo que pasa es que no sé hasta cuándo estarán, porque lo dicho, se han quedado sin dinerito. Entonces, pues bueno, aprovechad que por el momento aún funciona. Bueno, muy interesante. Seguimos ahora, sí que vamos por el cambio climático y la salud. Ahora sí. Y sí, porque volvemos en este ámbito, hablamos otra vez de Donald Trump y la salud. Acordaros, en la semana pasada hablábamos de ese paracetamol que estaba relacionado con el autismo, según Donald Trump. Y a partir de estas narrativas desinformativas, que mira que se desmienten en redes sociales, como veíamos por la neuróloga la semana pasada, bueno, pues seguimos. Ahora ya pasamos del paracetamol y nos vamos a algo que también recoge Donald Trump en sus declaraciones, diciendo que su gobierno está eliminando el aluminio y el mercurio de las vacunas porque son perjudiciales para la salud. Se ha relacionado a partir de esto que ha dicho Donald Trump, pues estos elementos como el aluminio y el mercurio con enfermedades como el asma, nuevamente con el autismo o el síndrome de muerte súbita del lactante. Bueno, pues hay que decir que es un tremendo bulo. Los expertos, los científicos, los investigadores sanitarios niegan que existan evidencias científicas de que pequeñas cantidades de mercurio que se pueden encontrar en las vacunas, que en definitiva es para que se puedan conservar bien y sea más rápida su acción, puedan ser dañinas para la salud. Parece una tontería, pero un mensaje en red social, en X, como este, pues se ha compartido más de 6.000 veces. Compartir, no solamente leer, es que lo compartimos, ¿no? Y en concreto tenemos datos que nos evidencian que no es cierto. Los estudios de los expertos, como por ejemplo la Asociación Española de Enfermería y Vacunas, su presidente, José Antonio Forcada, lo explica fácilmente a verificar Radio Televisión Española. El hidróxido de aluminio se usa en pequeñas cantidades en una vacuna. ¿Por qué se utiliza? Porque potencia la respuesta de defensa. Se ha usado toda la vida y está más que comprobado que no es dañino. La única contraindicación del aluminio en concreto, en las dosis que puede provocar una reacción, es que pueda ser un poquito más fuerte esa reacción, pero nada más. Nos podemos ir a datos que podemos entenderlo. Por ejemplo, los pescados grandes como el atún tienen más cantidad de mercurio que las vacunas. O por ejemplo, la cantidad de aluminio que contienen las vacunas es muy inferior, es menos del 1% a lo que por ejemplo contienen alimentos habituales como la leche humana, algo que es tan bueno y tan estupendo, ¿verdad?, para los bebés. Bueno, pues tiene más aluminio esa leche humana que lo que se incluye en las vacunas. Aún así, hay que decir que en Europa
En concreto, con el mercurio ya no hay vacunas que lo contengan, porque se ha sustituido por una precaución casi teórica por el tiomersal, que es un compuesto pues más conservante, necesita todavía menos cantidades para esa conservación en condiciones de la vacuna, pero eso sí, tampoco el tiomersal tampoco se acumula en el organismo y por tanto no alcanza niveles dañinos. Aún así, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo podemos ver en su página web, que el mercurio en forma de tiomersal, que es el etilmercurio, se utiliza en cantidades muy pequeñas como conservante en algunas vacunas y en algunos productos farmacéuticos, y que evidentemente tras las investigaciones realizadas su uso pues no prueba que pueda haber ningún riesgo para la salud. Así que, en fin, con tranquilidad, intentando llevar las cosas con un poco de sentido común y bueno, luego está Donald Trump, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos. Manipulación mediática. Pues en este apartado os he traído un trabajo espectacular que han hecho, en este caso, maldita.es con otros verificadores, en concreto con verificadores de Italia y Alemania, y lo llaman, es algo muy interesante, es el pop fascismo, reescribiendo la historia en la era digital. Y nos explican que las narrativas con Franco vivíamos mejor o sus narrativas sobre los años 70 pues están recobrando muchísima fuerza, especialmente con situaciones como la crisis de la vivienda o los sucesos, por ejemplo, de la Dana en Valencia, y que se usan para comparar la dictadura con el presente, ¿no? De tal manera que difunden mucha desinformación y además dan cifras que descontextualizan muchísimo lo que ocurre. Lo podemos ver, por ejemplo, en algo que se lleva muchísimo, en hacer entrevistas a personas a pie de calle, que simulan ser espontáneas, donde los entrevistados afirman haber vivido mejor durante el franquismo, o narrativas como, por ejemplo, en Italia con Benito Mussolini, o también en Alemania con Hitler, ¿no? Se usan también otras estrategias que tratan de legitimar la narrativa mediante comparaciones directas, ¿no? Y en España, por ejemplo, la expresión "con Franco se vivía mejor" se ha convertido en un atajo para aludir a un conjunto de subnarrativas recurrentes, y muchas de ellas evidentemente desinformadoras, que se repiten en decenas de canales de Telegram, en vídeos virales de TikTok, en YouTube o en X, ¿no? Por ejemplo, durante las inundaciones en el este de la península, en Valencia, circularon mensajes y desinformaciones sobre los supuestos embalses destruidos por gobiernos democráticos que habían sido construidos en tiempos de Franco. En concreto te decían: Franco, tras la riada del 57, ordenó construir el nuevo cauce, junto a una serie de pantanos y embalses que tuviera el agua de estos fenómenos. En cambio, este gobierno ha demolido 4 de estos pantanos y aquí tenemos el resultado. Bueno, en efecto, tras la riada del 57 se ordenó, ojo, reconducir el cauce del Turia y la construcción del embalse del Loriguilla, que sigue funcionando, no lo ha destruido nadie. Pero no es cierto que se hayan demolido embalses. Las únicas infraestructuras demolidas son sitazudes y presas pequeñas obsoletas que no estaban construidas para embalsar agua. Los azudes son solamente un vertedero mejor para el agua, nada más, pero el agua sigue funcionando y sigue caminando por donde tenga que ir. Otro ejemplo que nos lo pone es muy interesante. En Italia, cada Navidad circulan contenidos con el bulo de que la tredisemina, que es el salario extra que se pagaba en diciembre a empleados y pensionistas, fue un regalo del duce de Benito Mussolini durante el Decenio, que es como se denomina el periodo fascista italiano. En realidad se trató de una medida sectorial de 1937 que, ojo, solo afectaba a los empleados del sector industrial
con la clasificación de empleado, ¿no? Empleado de oficina, mientras que el derecho universal a ese 13º sueldo llegó tras la caída del fascismo en 1946 y 1960. Y bueno, ni os voy a contar los mensajes que buscan desligar a Adolf Hitler de su responsabilidad histórica en el Holocausto y en la Segunda Guerra Mundial. De tal manera que se relativiza su papel en el exterminio de millones de personas y lo presentan como un líder incomprendido o demonizado por los vencedores. Así que son solamente 3 ejemplos que os he traído, pero es muy interesante este pop-fascismo, que es muy viral, ojo, es muy viral. Ya hablamos antes de contenidos que pueden llegar al funcionamiento, ¿no? de esa necesidad de saber y de reaccionar, pues lo están haciendo muy bien y vale la pena leerlo. Pasaros por maldita.es y veréis, además os pone el enlace con todo el trabajo realizado por todos los verificadores y es muy interesante. Es una investigación además que se ha hecho con el foro de periodistas europeos, con el apoyo de ellos, que es lo que os estaba enseñando ahora Lorenzo, y tiene una página interesantísima también para ver muchas cosas. El bulo de la semana. Ahí estamos, el premio se lo damos hoy. Bueno, pues se ha movido teníamos que hablar de Gaza, de todo lo que se ha movido desinformativamente con este terrible conflicto, y se tenía que llevar tras por lo menos tras la posibilidad de que se retiraran las fuerzas militares israelíes, pues también se ha movido mucha desinformación. Y este es interesantísimo porque además lo hemos podido ver en cualquiera de las redes sociales, en TikTok, en Facebook, en X, y es un vídeo en el que se ve como una multitud de ciudadanos irrumpe en un almacén y lo saquea. En concreto nos quieren decir con ese vídeo que se trata de un depósito de Hamás, de los terroristas de Hamás, lleno de víveres. En concreto te dicen: residentes de Gaza irrumpen en depósitos de Hamás y los encuentran llenos de comida, harina y suministros. Las imágenes que se han compartido y que se han hecho virales no muestran el asalto de gazatíes a un almacén de Hamás, como dicen, ¿no? Un comunicado de la ONU denunciando el asalto y las informaciones de varios medios de comunicación que podemos encontrar haciendo una búsqueda inversa, vemos que esto ocurrió el 28 de mayo de 2025 y se trataba, eso sí, de un depósito con ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Lo podemos ver hasta en el propio canal en YouTube de la televisión saudí. Y también podemos ver descripciones de imágenes en otros vídeos, por ejemplo, de El Comercio, el diario ecuatoriano, con comentarios sobre lo que había ocurrido ahí en mayo de este año. Si hacemos más búsquedas impresas con palabras clave, también lo encontramos en medios como Radio Televisión Española o británicos como la BBC, que se hicieron eco de ese saqueo al almacén del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Así que no tiene nada que ver ni con el momento actual, ni que sea un lugar o un almacén de Hamás, ni nada por el estilo. Lo que tiene que ver es que en mayo había mucha hambre en Gaza, eso sí. Vamos al fact-checking rapidito, que quedan 10 minutos y, y hay mucha pues gente nos vamos en la lista. Sí, es que están muy habladores, Lorenzo. Vamos a empezar con Alberto Núñez Feijóo, que criticó en un programa que ya normalmente ya va todas las semanas, un programa de televisión de las mañanas, donde habló sobre la aplicación de la ley de vivienda en ciudades como Barcelona y aseguró que
además de bajar la oferta, aumentan las ocupaciones ilegales. Aquí vamos siempre a lo mismo. En concreto, dijo, el 40% de todas las ocupaciones de vivienda ilegal en España se produce en el área metropolitana de Barcelona. Si no acabamos con eso, no habrá viviendas en alquiler. Bueno, vámonos a los datos. Ha dicho que el 40% de todas las ocupaciones de vivienda ilegal en España se producen en el área metropolitana de Barcelona. Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, no hay datos para la ciudad de Barcelona. La provincia entera no concentra tampoco el 40% de las ocupaciones ilegales. Si nos vamos al portal estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior, recoge cifras sobre las denuncias por allanamiento y usurpación de inmuebles. Y los últimos datos actualizados los tenemos de 2024. Según eso, en España se conocieron 16.426 casos de ocupación ilegal, ojo, 16.426, de los cuales 5.077 se denunciaron en la provincia de Barcelona, con lo cual no podemos hablar del 40% de toda España. El 5.077 no es el 40%, 16.426. Así que siempre vamos a lo mismo, los números son muy correosos, ¿verdad, Lorenzo? Sí. Y a veces nuestros políticos juegan mucho con esto, ¿no? Así que hay que decir que no es cierto, no es verdad. No es la primera vez, desgraciadamente, que dice que Barcelona concentra el 40% de ocupación ilegal. Lo ha hecho Feijóo, lo dijo Alejandro Fernández en la campaña electoral autonómica y lo dijo Dolors Montserrat también en esa campaña para las elecciones europeas. Así que yo pediría que, por favor, que revisaran esos datos, ¿no? Porque aunque Nitra ha preguntado al PP de dónde saca esos datos, pues por el momento no han tenido respuesta. Juan Bravo. Pues nos vamos con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que también en una sesión de control pues dijo que la gestión sanitaria en Andalucía de María Jesús Montero, la actual vicepresidenta en primera, pues tuvo como resultado más de 7.000 médicos menos. Esto viene todo a raíz, desgraciadamente, de la desgracia de las mamografías que se ha detectado en Andalucía. Claro, él dijo que mientras fue responsable de la gestión sanitaria Montero, pues que hubo 7.000, o sea que se perdieron 7.000 médicos respecto a los que hay ahora. Bueno, pues si nos vamos a los datos, el Sistema Andaluz de Salud, el SAS, registró un aumento general de efectivos médicos durante la década en la que Montero formó parte de esta área del gobierno autonómico. Aunque la cifra que menciona Brava coincide, eso sí, con un dato de la Comisión de Cuentas de Andalucía que lo acotó a un periodo de 2011-2013. Pero hay que decir que Montero fue consejera de Salud en Andalucía del 2004 hasta el 2013. Y si nos vamos a esos datos del SAS, tendríamos que es todo lo contrario. Había en 2002 77.307 efectivos totales en el SAS, de los cuales 4.415 eran médicos. Si nos vamos a 2013, que es cuando Montero abandonó la Consejería de Salud, había de esos 77.307, pues había 92.711. Y si nos vamos a la cifra de médicos, de 4.415 pasó a 7.314. Por tanto, la estancia de Montero en la cartera de Sanidad, pues aumentó en 2.899 médicos de familia y en 15.404 efectivos en general. Con lo cual, los datos de Bravo no son engañosos. Sí que es verdad, como os decía al principio, que hay un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, donde acota un poco más, pero porque se hizo un error. Entonces hablaba de una disminución de 7.773 empleados netos, pero si nos vamos al informe final, hay una nota anexa a ese informe de la Cámara de Cuentas
donde se dice que ha habido un error y lo que son 7.000 son casi 7.773 más. Así que para mí que no se ha leído el pie de página, Lorenzo, y se quedó con el primer dato, le venía bien, pero no. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo y Economía, que últimamente está también muy habladora, pues aseguró en un acto de Europa Press que España era el único país de la Unión Europea que toma la decisión de revisar el salario mínimo acompañado de una comisión de expertos. En concreto, ella decía que nos lo pedía la OCDE y nosotros lo hacemos. Hemos institucionalizado pues, esa revalorización con esos informes de expertos, ¿no? De la comisión de expertos. ¿Qué ocurre? Que este órgano se creó, es verdad, en España en 2021, a partir del pacto de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, ¿no? Y a partir de ahí sí que hay unos informes que aparecen mencionando los 3 últimos decretos donde se ha fijado ese salario mínimo. Hasta ahí bien, es cierto. Europa lo ha pedido y como dice la vicepresidenta, pues se está cumpliendo en España. Pero no es verdad que somos los únicos, que esta manía de que somos los únicos, somos el único país de la Unión Europea que toma la decisión con esa comisión. No es cierto. Hay otros países, hay otros países que ya llevan bastante más tiempo que España realizando este tipo de comisiones para esos salarios mínimos. En Alemania existe la comisión del salario mínimo con un órgano permanente independiente. Francia también tiene su figura similar, ¿no? Que presenta cada año al gobierno un informe en el que se analiza el impacto de ese salario mínimo, ¿no? En Irlanda, en otros países a lo mejor menos conocidos por nosotros, ¿no? Croacia incluye también por ley una comisión que asesora al gobierno a la hora de establecer el salario mínimo. Portugal, nuestros vecinos, también en su legislación laboral se establece que el salario mínimo debe hacerse tras escuchar al Consejo Económico y Social. En Malta también lo incorporó, esto es un poquito más tarde, pues más o menos como nosotros, 2023, también una comisión específica sobre el salario mínimo que es muy similar, por ejemplo, al formato en su composición a la portuguesa. O, por ejemplo, en Grecia también existe un organismo consultivo, el Centro de Estudios KEPE, que elabora informes cada año sobre las condiciones para subir el salario mínimo. ¿Sabes lo que pasa? Es que somos el único país de Europa que el nombre empieza por S en inglés. Que ahí es. Ahí es. Ay, señor. Vámonos con Pedro Sánchez, que si no sí, vamos a tener que terminar con él, así que venga, dale los palos a él. Pues bueno, pues a Pedro Sánchez también lo traemos al presidente del gobierno porque aseguró que el Ejecutivo está liderando la estrategia más ambiciosa en décadas en materia de vivienda, ¿no?, en nuestro país. En concreto, dijo en un acto en Alcorcón que se han construido 80.000 viviendas de alquiler asequible. Tanto es así que lo puso también en su perfil de X. Hay que decir, vamos a ver, el dato de las 80.000 viviendas de alquiler asequible construidas que cita el presidente del gobierno incluye, ojo, proyectos que no están empezados y también además incluye, para más INRE, otros en los que participan comunidades autónomas y ayuntamientos. El programa de esas 80.745 viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, que es lo que también presentó en agosto de 2024, pues lo dicho, se vale de aún proyectos que no están en funcionamiento y otras donde son cofinanciadas como mucho. ¿Por qué? Pues porque están trabajadas desde las comunidades autónomas y ayuntamientos. Para resumir y no tener que explicar muchas más cosas, desde lo que es ese proyecto, que sí que es cierto que se ha puesto en marcha, esas 80.000 o más de 80.000 viviendas, tener en cuenta que de ellas
59.879 están movilizadas por el Ministerio de Vivienda, en distintas fases de desarrollo. Otras 11.000 son de la Sareb y 9.866 del Fondo Social. Además, en esas 80.000 hay unas 20.000 viviendas que se van a construir en terrenos públicos, propiedad del Ministerio de Defensa en desuso de toda España y cuya transferencia se ha aprobado en el Consejo de Ministros ya hace 2 años. Con lo cual, también afectan a ayuntamientos que se pueden beneficiar de esos terrenos para poner en marcha esa posible construcción de vivienda en alquiler asequible. Así que, bueno, se ha venido un poquitito arriba, es muy propio, ¿no? Pues es un poco engañoso, Pues lo vamos a dejar así porque sí que las cifras sí que nos dan, pero no es solamente por parte del gobierno, Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Se salvan José Manuel Álvarez y Silvia Oriols por hoy. Pero que vayan con cuidado. Pero la dejaremos para la semana que viene, los traemos aquí, hombre. O a menos que tienen una semana para solucionar lo que dijeron. Que no sé lo que dijeron, pero bueno. Bueno, si rectifican también lo diremos, También lo diremos. Pero eso no lo verán tus ojos, Lorenzo. No lo creo. Soy muy iluso en esas cosas. Muchas gracias, Sara. Un gran programa como siempre. Nada, un placer, como siempre, Lorenzo. Se os quiere, que tengáis una estupenda semana. Nos vemos el miércoles. Besitos.